Señal directa. Nos da muchísimo gusto recibir en este espacio de noticias, bueno, alguien a quien podríamos considerar de casa, la doctora Luz María Sánchez, quien durante algún tiempo formó parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara y que, bueno, ha seguido su trayectoria como investigadora de arte. Hoy nos da nos da mucho gusto saludarla porque ella está por presentar un ensayo que le publicó el FONCA. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista. No, al contrario. Muchas gracias a usted por aceptar esta conversación. Cuéntenos, por favor, doctora, ¿en qué consiste este ensayo? Pues mira, básicamente es un ensayo que abreva un poco de todo lo que he venido trabajando como investigadora en torno a las tecnologías del sonido, que justamente es algo que inicié, como tú bien indicas, cuando fui parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Después amplié un poquito mi investigación hacia el arte y la televisión, los nuevos medios. Y entonces este ensayo es algo que yo presenté en un encuentro especializado sobre este autor irlandés, Samuel Beckett, de quien este año se cumplen 110 años de su nacimiento, y especialmente la parte de un Beckett que se adentró en la radio y en la televisión en 1960, 1970, todavía hasta mediados de los 80. Entonces, de eso trata el ensayo y bueno, pues es una manera lúdica y muy creativa de abordar el tema. Okay. Luz María Sánchez, te saluda Josefina Real. Preguntarte entonces, de manera lúdica es lo que podemos encontrar hoy. Hoy es la presentación en el CUAD, tenemos entendido, ¿verdad? Así es hoy a las 6 de la tarde, ahí en la Ex Escuela de Artes Plásticas, en el centro de la ciudad. Yo estoy muy contenta de regresar a la universidad, por supuesto, de poderlo presentar también entre estudiantes y estudiantes que están justamente especializándose en la parte del arte contemporáneo, porque yo creo que esos cruces entre medios de comunicación, creación, arte contemporáneo y la academia son a veces, sí existen, pero a veces es importante como subrayarlos y sacarlos, ponerlos ahí sobre la mesa para que no se nos olvide que es muy importante toda esta circulación entre estos temas. Entonces sí, lo presentamos hoy a las 6 de la tarde, va a estar Ernesto Lumbreras, poeta, va a estar Rogelio Villarreal, va a estar Gilberto Domínguez, también para que cada quien hable desde su muy particular ámbito sobre lo que estoy proponiendo con este ensayo. Claro. Doctora, ¿cómo fue el proceso de la elaboración de este ensayo? ¿Con qué se encontró y que le sorprendió y que no conocía respecto a este autor que ya nos menciona y, por supuesto, el desarrollo del trabajo? Pues mira, yo las más gratas que me encontré es el hecho de que hubo un medio de comunicación, en este caso la BBC, que en un momento muy difícil de la historia europea, la historia moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, pues le apostara y le abriera sus puertas a un escritor que ya era conocido en su momento, por supuesto, pero que nunca había hecho radio, y que le abriera los estudios y le dijera, ven y haz lo que tú quieras. Y eso por un lado. Por el otro lado, encontrarme a este mismo creador, no solamente queriendo cumplir con el renglón, la invitación, sino haciendo cosas realmente radicales y experimentales para su época, tanto en radio como en tele. Entonces yo creo que eso fue como una buena lección, que nosotros que estamos en los medios sabemos lo difícil a veces que es ser creativo y cumplir con la agenda. Entonces fue mucho gusto encontrarme con ello, y a mí pues eso me alimenta también mucho como artista, como especialista en medios, poder encontrar esos ejemplos con mayúsculas, ¿no? En la presentación de esta tarde escucharemos muchos audios, muchos sonidos y veremos muchas imágenes también. Mira, lo que voy a presentar es un fragmento de esta película de 1966 que se llama Ria, que la hizo Beckett en París en ese año, y que participó también en el Festival de Venecia de ese mismo año y fue abucheada, terrible. La quedó enlatada por un par de décadas. Entonces voy a presentar fragmentos de esa película que es muy difícil de encontrar, que no está en YouTube, no está en otro lugar. Entonces, en ese sentido, pues sí es un material nuevo, diferente, que para aquellos que les interese este tema, que yo estoy segura que habrá más de uno, sí es un material difícil de conseguir. Y la discusión o la idea del panel es que pues cada quien desde la voz
escrita, la palabra, como en este caso sería la poesía, desde la edición o desde el trabajo de la producción radiofónica y audiovisual, pues puedan ellos también aportar acerca de qué encontraron en este ensayo. Es un ensayo muy breve, es un ensayo de unas 50 páginas, pero es bilingüe, entonces eso hace de esta forma de libro. Es un diseño de un libro que yo también metí con los diseñadores, con Futura Textos, a trabajar el diseño y el maquetado del libro. Entonces, busca ser muy, muy ligero, y para aquellos que ya tienen ese gusto por Beckett, estoy segura que van a encontrar algo nuevo. Para aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de acercarse al autor, estoy segura que el tipo de escritura que busqué los va a invitar a que lo lean y lo conozcan mejor. Doctora, precisamente le quería preguntar sobre Samuel Beckett. ¿Cómo es que da con este autor? ¿Cómo es este encuentro y por qué decide precisamente dedicarle este trabajo? Mencionar que sin duda Beckett, además, no solamente en su obra, sino por los personajes con los que compartió en Dublín, por ejemplo, James Joyce y su estancia en el Trinity College, sin duda alguna le da una magia y un contenido muy especial al autor, doctora. Pues mira, lo encontré honestamente buscando el tema para mi tesis doctoral, y justamente di con la primera obra que hizo Beckett después de haber empezado a hacer radio. Es una obra de teatro que aquí se ha presentado, que de hecho Gilberto Domínguez la montó, que se llama Krapp Last Tape, o La Última Cinta de Krapp. Y es una obra justamente donde tenemos a un personaje solo, que al final de su vida, un escritor que quiso ser famoso y renunció a una serie de cosas con tal de lograr esa fama anhelada, una fama que no le llega. Al final de sus días se da cuenta que eso no fue, y que en vez de realizar un diario convencional, graba todo en cintas de carrete abierto, graba todo en audio. Entonces, lo que tú ves en escena es un actor único que está pues en un monólogo, escuchándose a sí mismo 20, 30, 40 años antes. Yo encontré esa pieza de teatro, me di cuenta que ahí había algo muy interesante, y fue cuando empecé a darme cuenta, a descubrir, a seguir el hilo de todas estas piezas. Hizo 6 piezas específicamente para radio, que son muy poco conocidas. Aquí en México las han montado poco, generalmente llevan la obra de teatro, la llevan a la radio. Entonces se han montado Godot, se han montado Krapp Last Tape, pero el radio lo montó Juan José Gurrola en los 70. En los 70, todavía en el 2000, montó Gurrola ya en sus últimos años algunas cosas con Radio UNAM. Gurrola también montó las obras de televisión de Beckett en los 60, en 79, 70. Entonces es muy interesante darnos cuenta también este link que hay entre México, lo importante que fue Beckett en esta época, 60, 70, 80, para lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y por otro lado, pues encontrar que tienes un autor que ha trabajado de manera muy sólida esta incursión en la comunicación. Creo que es algo muy invaluable, algo que no todos los otros autores que también trabajaron con la BBC lo hicieron de la manera como lo hizo Beckett. Claro. Ahora, doctora, mencionaba usted pues lo apasionante que es este mundo de la radio, mencionaba también pues los albores de este medio de comunicación. Y relativamente reciente el uso del carrete abierto, que muchas de las generaciones que se dedican a la radio ni siquiera pueden imaginar que es un carrete abierto. La pregunta en concreto que le quiero hacer, y a través de estas investigaciones y de su pasión por la radio también, ¿qué tanto las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer radio le han restado un poquito de magia a la radio de antaño, o no, o tal vez por el contrario la han fortalecido? ¿Cuál es la evaluación, la opinión que usted tiene? Pues mira, yo creo que cada generación y cada época tiene sus tecnologías, y yo creo que una de las cosas que podemos aprender de un autor como Beckett, que aparte de todo definió gran parte del trabajo que se ha hecho en las distintas disciplinas artísticas, no solamente el teatro o la narrativa, sino las artes visuales, las artes sonoras, la música, en fin. Yo creo que lo que podemos aprender de él es el respeto por cada uno de los lenguajes. Muchas veces, por entrar en esta multiplataforma, nos olvidamos que la gente sigue queriendo escuchar, y que el fenómeno de la escucha es muy concreto. Hay gente que prefiere ver, que es más visual, y también el fenómeno de la información a través de la imagen en movimiento es muy específico. Beckett, una de las cosas que hacía era, si voy a escribir para radio, va a ser para radio.
si voy a llevar una obra de teatro a la pequeño escenario de un set televisivo con 2 o 3 cámaras en contrapicada y haciendo un zoom, voy a buscar un lenguaje para ello. No es nada más, vamos adaptando, pon 2 cámaras y ahí va, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podemos aprender de autores como estos, que también les tocó en su momento esta sobrecirculación de distintas maneras de comunicar, y aprender que cada uno de estos nuevos requiere y nos exige un trabajo muy concreto para que nuestras audiencias, independientemente cuál sea la plataforma en la que consumen, lo tomen. Es decir, si vamos a hacer televisión para celulares, hay que pensar en el tamaño de la pantalla. Hay que pensar en zoom, en qué es lo que vamos a ver en esa pantalla pequeñita. Si vamos a hacer radio también para los sistemas de transporte, tenemos que pensar en la persona que nos está escuchando y nos está viendo, y los productores tenemos que saber adaptarnos y sacar lo mejor de ello. Yo creo que eso es lo que podemos aprender de Beckett. Sin duda alguna. Doctora, un gusto, un placer dialogar con usted. Reiteramos la invitación. Este viernes estará, nos decía, a las 18 horas, ¿verdad? Viernes 27. Así es. En la Ex Escuela de Artes Plásticas, el 4. Así es. 18 horas. Muchas gracias por compartir parte de este ensayo, y la invitación está hecha a la audiencia. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Belén y Josefina. Mil gracias por tenerme en casa nuevamente y espero que nos puedan acompañar. Claro que sí, por ahí estaremos. Muchas gracias, doctora. La doctora Luz María Sánchez. Con esto, pues nos vamos a la pausa, pero regresamos ya para entrar a la recta final de esta segunda emisión de Señal Informativa. Aún seguimos recibiendo comentarios y opiniones respecto a la pregunta que hoy le estamos planteando en nuestras cuentas institucionales de Twitter y Facebook. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué destino se le debe de dar a las villas panamericanas? Una pausa y volvemos.